mi recuerdo más lejano vi un libro de, no sé, en tercero básico, donde salía el aparato circulatorio. Y siempre me acuerdo de ese instante, digamos, como que eso de ahí para adelante siempre me quedo rondando el tema del cuerpo humano, la biología, la ciencia. De ahí nace, básicamente. Y siempre quise ser médico. No pensé en otra actividad, en otra carrera, en otro emprendimiento, ¿no? Mira, yo tuve la fortuna de que mi padre era mecánico y electricista, entonces de niños desarmábamos motores y armábamos motores. Entonces siempre metido en la parte manual, en hacer cosas. Entonces de ahí quedó. De ahí viene, yo creo, el gusto y el interés por lo manual, ¿ah? En lo técnico. Yo ingresé el año 78, 79 a la Universidad de Chile, en Santiago, en la sede norte, que le correspondía al Hospital José Joaquín Aguirre. Mira, la verdad, cuando uno llega a provincia se da cuenta que tiene que hacer de todo. Todo. Por lo tanto, después de 30 años uno tiene una experiencia bastante grande. Y la característica de la cirugía pediátrica es que tiene muchas patologías complejas de muy baja incidencia, sobre todo los recién nacidos. Por lo tanto, para tener experiencia tienes que pasar por lo menos 2 décadas. Con el tiempo uno hace una experiencia bastante importante, y el tema de la cirugía plástica, no tengo una formación en aquello, pero eran tantos los pacientes seculados de quemaduras que habían acá en Valdivia, porque los quemados eran muy frecuentes antiguamente y había muchos pacientes seculados, que me autoformé y me fui por esa vía, y afortunadamente con muy buenos resultados. Y de ahí me quedó la impronta esa del tema de la cirugía reparadora, que tiene un poco de arte, un poco de técnica, y tiene sus características especiales. La cirugía es una técnica, es un arte manual. Así que normalmente los cirujanos nos gustan hacer otras cosas, somos maestros, nos gusta reparar cosas. Algunos carpinterían, otros fontanería, construcción, hacen de todo, yo hago de todo, en realidad me gusta. Yo me casé joven, tuve un quiebre, pero así son las cosas. Tuve 3 hijos, y un cuarto hijo que falleció cuando yo estaba aquí en Valdivia, fue una muerte súbita, que fue muy duro. Bueno, después me separé, después encontré el amor de mi vida aquí en Valdivia, Simone López, mi esposa, a quien amo, y con ella he sido muy feliz. Muy feliz, tenemos una familia ensablada, mis 3 hijos y mis 2 hijos de crianza. Estoy feliz de la vida, en realidad. He tenido problemas, he sufrido, pero el recuento final, el resumen es que soy muy feliz. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Insunza de Cardemil. Marco Antonio lo digo así porque muchos me llaman como Marco, pero la verdad es que es Marco Antonio, tanto a nivel cercano como de mi madre. Ella insiste que tiene que ser ese mi nombre, y eso es el que me puso. Pero yo me he acostumbrado a que me digan Marco o Marquito, como me dicen en la casa y los amigos. La verdad es que yo nací el 11 de marzo de 1961 en una ciudad pequeña, un pueblito llamado Coyipulli, en la 9ª región, en Malleco. Una familia de padres, en realidad mi padre es ferroviario. Constituíamos un grupo de 6 hermanos, ¿ya? Y bueno, mi madre, dueña de casa, que a los 38 años quedó viuda. Bueno, éramos 6 hermanos, yo a esa edad tenía 5 años, mi hermano menor, yo soy el quinto de 6. La verdad que fue una niñez con su altibajos, por el hecho de que, bueno, se fue la imagen paterna a bien temprana edad, y bueno, la madre tuvo que ocupar en los espacios correspondientes, y afortunadamente la tenemos hasta el día de hoy, a los 93 años, que nos acompaña.
curioso, pero mi hermano mayor siempre fue una persona bien brillante en el colegio. Y desde que, según mi madre, nos contaba que él aseguraba que Bernardo, mi hermano mayor, iba a ser médico cuando sea adulto. Y eso fue, yo diría que en gran medida como un desafío que yo me tuve también. Y si él podía, ¿por qué yo no iba a poder lograr algo parecido o semejante? Nosotros teníamos, mis padres habían dejado una pequeña casa acá en Valdivia, cerca del barrio Estación, como él era ferroviario, fue la primera casa que vivieron ellos. Afortunadamente esa casa todavía existía, entonces fue como el puente para poder estar acá, para vivir acá mientras estudiábamos en Valdivia. Y el primer año me quedé como mirando ahí en la puerta, porque el primero de la lista de espera en los puntajes de ingreso a la universidad, por lo tanto ese año me quedé vacante. Y bueno, ese año trabajé acá, estudiaba en el día y en la tarde, en la noche, tenía un contrato ahí en el terminal de buses vendiendo pasajes. Y la verdad que, bueno, fue un tiempo que me hizo aún más querer estar en ese norte que me había propuesto. Mi norte siempre fue ser médico general. ¿Ya? Yo en realidad tenía así, obviamente, una imagen, por ejemplo, de mi hermano, que ya era especialista de esa altura, y fue la especialidad que yo la veía como más cercana a seguir, como es la obstetricia y ginecología, que él tiene esa especialidad. Pero la verdad que no, además que era muy difícil conseguir becas en ese tiempo, y mis notas no eran las más brillantes, así que concretamente era trabajar de médico general. Conseguir trabajo, no solo independizarme desde el punto de vista económico, sino que tener la oportunidad de ayudar a la familia. Parece un poquito cliché, pero las condiciones eran un poquito de esa índole. Bueno, primero hice unos reemplazos acá en Valdivia ese verano apenas salí de la universidad. Estuve acá en pediatría, en la urgencia, haciendo reemplazos a algunos colegas. Y enseguida me fui a Coyhaique, al comienzo del 87. Y allá en Coyhaique, lo primero que encontré fue en municipalidades. Entonces, primero reemplazo, en Coyhaique, en consultorio, luego incursionaba en postas también, en distintos lugares cercanos o distantes, qué sé yo, rurales, hasta que al final hubo opción a cargos de médicos integrales, que era algo parecido al médico general de zona, pero allá en la zona de Coyhaique, Aysén. Y en Puerto Aysén ya era como el que daba las anestesias al grupo de médicos más antiguos allá, que se hacían de urgencia o a veces electivos. Bueno, la verdad que el periodo de médico general no termina en esa zona, sino que después me vine yo acá a San José de la Mariquina. Y estando en San José de la Mariquina, como médico acá, se dio la posibilidad de postular a la formación en anestesia. Y ahí surgió esto de la beca de anestesia, que afortunadamente yo ya estaba algo interiorizado en el tema. Sí, la verdad que ha sido una linda carrera y larga. La verdad que han pasado ya más de 35 más 7 de estudio. La verdad que de fondo ha sido una experiencia que me ha llenado la vida. O sea, yo en realidad uno ha vivido su vida envuelto en esto de la medicina, pero lo que a mí más me gratifica o me alegra es cada vez que he podido ayudar a una persona. O sea, el poder sentir que uno le cambia ese rostro de angustia a una persona, ya sea por dolor o por pena o por preocupación, a que la persona se vea con otro rostro, que le agradece el tiempo que le dio,
no solo la pastilla o el tratamiento de bomba de difusión que le estaba dando, sino que logró darle confort y alegría a la persona. Y eso es lo que uno vive a diario mientras puede ejercer esta linda profesión. Es muy lindo de repente que llega, por ejemplo, acá una persona X hace 2 días atrás de San José de la Mariquina. Usted es el doctor tanto, mi mamá siempre se acuerda de usted. Entonces esas cosas, qué mejor, o sea, más que gratificante. O sea, que se acuerden de uno cuando ya han pasado del año 90, imagínate, 30 años, no es malo, es muy gratificante. Bueno, mi nombre es Roberto Hernán Iglesias Rioseco. Nací el 17 de octubre del año 45 en Leu, pueblo pequeño en ese entonces, tenía 5.000 habitantes. Ahí estuve hasta los 13 años, en que me fui a estudiar primero un año en Temuco, al internado de Temuco, en el Liceo de Hombres de Temuco, y al año siguiente al internado de Rosarana en Santiago, donde terminé la secundaria, y el año 63 ingresé a la universidad en Concepción, y en cuarto, en esos años, había que cambiarse a Santiago, un número importante de los que empezábamos en Concepción, porque no había capacidad para los ramos clínicos, y ahí me fui al Hospital Salvador en Santiago, Salvador Calvo Maquena, digamos, que era el área oriente de la Universidad de Chile. Dentro de mis parientes, digamos, un hermano de mi padre era médico. Era un médico que aún cuando yo lo conocí ya no era médico clínico, sino que se dedicaba a la investigación en cáncer. Era una persona súper destacada en su época y viajaba mucho a congresos, estaba en temporada en Estados Unidos, en Francia, en fin, porque era muy destacado en lo que hacía. Y eso fue como un aliciente a interesarme por la medicina. No así por la investigación. La verdad que nunca me interesó, a pesar de que él me invitó varias veces, estuve en su laboratorio y me diseñaba pequeños experimentos para ver si me entusiasmaba por la parte investigativa. No, a mí me gustaba más bien de la medicina el trato con los pacientes. Entonces, siempre quise estudiar medicina para ser médico general o ser médico tratante, pero no ser investigador. Y eso fue lo que también me incentivó a iniciar mi trabajo profesional en la oficina salitrera María Elena, que era un campamento minero, ¿no es cierto?, que queda en la segunda región, donde me fui formando equipo con otros amigos en ese año, y yo me fui a María Elena con Marcelo Parra, otro colega que somos muy amigos, y con Jorge Cerda y Jaime Durán, que otros colegas que son, Jaime está en Santiago en este momento, Marcelo también, y Jorge tuvo un destino trágico para el 73. La experiencia como médico general en realidad es una experiencia súper enriquecedora. El desafío de saber, ¿no es cierto?, primero si te la puedes o no te la puedes. Cuando uno recién se recibe, va un poco con incertidumbre. Una cosa es la práctica supervisada y otra cosa es con guitarra. Pero la verdad que en esos años, la formación que yo tuve en el área oriente de Santiago era muy buena y no tuve prácticamente problemas para tener éxito en mi trabajo profesional. Yo hice turno durante 38 años de mi vida profesional. Primero como general de zona 5 años, después 3 años como médico becado y 30 años como residente. Normalmente los residentes se jubilan a los 20 años de turno.
Yo quise hacer 30 años porque me encantaba hacer turno, me gustaba. Y la verdad es que nunca sentí el trabajo como una cosa pesada o negativa. Siempre lo sentía como un incentivo de ser útil, de hacer lo que me gusta y de paso servir a los demás. Por eso no tengo yo recuerdos tan negros de la medicina, sin lugar a duda que hay veces que hemos tenido muy malos resultados y eso son nubes que a uno lo dejan bastante cabizbajo durante un tiempo, pero en esta profesión, sobre todo en esta especialidad, hay que tener resiliencia, si no, estás fregado. Porque si tú te quedas pegado en un fracaso, no puedes seguir, menos en esta especialidad. La familia de un obstetra ginecólogo es una familia que está siempre puesta al sacrificio, porque sin el apoyo de mi mujer y de mis hijas, digamos que estaban acostumbradas a que de repente teníamos el mejor panorama, íbamos saliendo a la playa o íbamos a una excursión a la nieve, una llamada telefónica y abajo todo, parto. Acabó el viaje. Íbamos saliendo a las 9 de la mañana, volví a las 4 de la tarde, después de atender un parto, obviamente no alcanzábamos ni ir al centro. Así que ese tipo de frustraciones para mis hijas, claro, era un asunto, pero ellas sabes que vivieron siempre con eso. Así que no era un tema. Pero es difícil porque además el hecho de tener un papá o un esposo en turno cada tantos días, ¿no es cierto? Bueno, puede ser un alivio también. Puede ser un alivio, pero también es algo que puede ser pesado. He sido plenamente realizado, digamos, como médico, ya sea en mis tiempos de médico general, que recuerdo con mucho cariño, y del cual todavía tengo amigos, todos jubilados, que fueron personal del hospital donde yo trabajé inicialmente y que están jubilados en Antofagasta. Y por supuesto del grupo que me tocó acá. Acá también, piensa tú que al ser un centro formador conocimos generaciones y generaciones de médicos especialistas que estaban acá con nosotros 3 años y que están desde el norte hasta Punta Arenas ejerciendo su especialidad. Y para qué hablar de la cantidad de alumnos ¿no es cierto?, que se recibieron de médicos generales y que están a lo largo de todo el país en distintas especialidades y con los cuales de repente me encuentro en los lugares más insólitos y siempre con mucho agrado y con mucho cariño. Así que ha sido muy gratificante estar acá, ha sido muy gratificante. Además es una ciudad que me encanta, que me ha permitido criar a mi familia. Ya tengo, como digo, 5 nietos, 2 hijas, 5 nietos, son 3 mujeres y 2 hombres. Feliz en realidad con el resultado de estos 50 años de vida profesional. Mi nombre completo es Mariela Trinidad Olenka Silva Muñoz. Yo nací el 18 de febrero del año 1960, aquí en Valdivia. Mis papás vivían en Niebla en ese tiempo y ellos perdieron todo en el maremoto. Vivían en la parte donde estaría ahora como el muelle. Ahí había como una población que habían hecho para los trabajadores de obras portuarias. Mi papá trabajaba ahí. Mi papá era mecánico. Era mecánico diésel, trabajaba en barcos y todo eso, pero era un mecánico, era bastante calificado en lo que él hacía. Y él en su parte privada, digamos, trabajaba y hacía mecánica automotriz. Y entonces él arreglaba el auto de varias personas y entre eso estaba el doctor Luis Ross. Era gastroenterólogo. Y él era cliente de mi papá. Y era bien afectuoso con nosotros en realidad.
Entonces yo creo que el único vínculo que tuve yo como con la medicina fue con él, cuando yo postulé, en esa época. Sí, fue complejo porque yo tuve un bebé cuando estaba en cuarto. Ahí tuve un hijo, mi hijo mayor. Y entonces tuve que estudiar con bebé después, hasta que terminé la carrera. Y yo encontré trabajo en Puerto Montt. Entonces me fui a Puerto Montt a trabajar. Y mi primer trabajo fue era médico general, recién egresada, a la urgencia. Nosotros reforzábamos la urgencia. Y tengo un bonito recuerdo de Puerto Montt porque en realidad uno llegó así con mi currículum, que no era nada, era mi título, nada más. Y yo estaba muy necesitado, yo creo, de médico. Y entonces habían puesto en cada turno, tenían un médico general. Había mucho trabajo ese tiempo porque el hospital no tenía residente. Entonces el médico que estaba en urgencia hacía la residencia después de las 5 de la tarde igual. Entonces era mucho paciente, mucha gente. Después trabajé como médico itinerante. Era un cargo de servicio de salud. Ya dejé ese cargo que tenía en la urgencia y ahí me prepararon para que me pueda ir al área, lo que sería el área en el fondo, que Yanchipal es gigante, porque desde Palena, Chaitén, todo eso se recorría. Y yo iba a hacer médico de refuerzo, cuando había un colega que iba a hacer una estadía de perfeccionamiento, que eran de un mes las estadías. Yo iba a ese lugar y lo reemplazaba, para que el lugar no quede sin médico. Entonces ahí recorrí Yanchipal. Estuve ahí un año casi y después ya nos casamos y mi pareja tenía trabajo en Panguipulli, así que me fui a trabajar a Panguipulli. Bueno, había escasez de especialistas, siempre y todavía yo creo que seguimos en el mismo escenario, escasez de oncólogos. Y acá la doctora Cardemil estaba sola, mucho tiempo sola trabajando. Entonces salieron becas para diferentes especialidades, en realidad eran 4 becas que se dieron. Y una de ellas era la de radioterapia. Yo había pasado por radioterapia cuando había hecho el internado, porque antes uno en el internado pasaba por todas las especialidades. Así que, bueno, había conocido un poco la dinámica, pero un mes nomás, no era mucho más. Y se dio de que hubo la opción de postular, y yo ya tenía 4 años en Panguipulli. Había hecho mi 4º año. Y postulé para ver mi antecedente en el fondo. Esa fue la situación. Dije, voy a ver cómo también mi antecedente, para ver qué más, para poder pensar uno también en salir de Panguipulli, porque tenía un hijo que ya iba como a 5º básico, entonces uno piensa bien en la cosa escolar. Y en esa ocasión quedé en 2º lugar. Y habían 4 becas. El primer paciente fue mi padre. Llevaba 5 meses en la beca. Hizo un cáncer de gástrico con mi papá. Fulminante. Así que llegamos, no sé si diagnosticó en septiembre y se murió en marzo. Ese fue mi primer paciente, yo creo, así como oncológico. Los digestivos, muchos años que no pude verlos porque pensaba un poco en esa cosa, me costaba. Pero lo demás es como, uno siente que alguien tiene que hacer ese trabajo, que los pacientes necesitan esa atención y si uno puede ayudar en ello, yo creo que eso te lleva. Yo creo que ser médico es un privilegio para uno, porque somos privilegiados en el fondo que los pacientes pongan mucho de lo que ellos tienen con su salud, lo pongan en manos de uno y muchas veces que la cuestionan.
Entonces yo siento que los privilegiados somos nosotros, de atenderlos. No es que son ellos, no es que ellos sean los privilegiados de que nosotros los atendamos a ellos. Yo siento que es un privilegio para una profesión hacer eso. Yo creo que no hay otra que tenga que interferir con un área tan importante del ser humano como es la salud. Mi nombre es Leonardo Bartolotti Matamoros. Yo nací el 5 de diciembre de 1960 en Santiago y viví en Pirque y estudiaba en la Universidad de Chile en la sede que está en la Gran Avenida y en Avenida Mata. En esas dos sedes estudié yo. Yo tenía dos medios hermanos que uno ya se había recibido médico y mi hermana estaba estudiando medicina. Y mi abuela era enfermera y bueno, me gustaba mucho acompañarla cuando yo era chico a sus visitas domiciliarias en la Casa Nacional del Niño en ese tiempo, que era una casa de acogida de niños que iban a colocación familiar, y ella supervisaba eso, era la enfermera del programa y yo la acompañaba y me gustó mucho eso. Mi mamá era hija única y vivían juntas hasta que, bueno, mi mamá se casó con mi papá, que era el segundo matrimonio de mi papá, y mi abuela se alejó un poco porque obviamente no aceptaba esto de un segundo matrimonio, pero cuando nacimos nosotros, mi hermana, yo y mi otra hermana, ella sí se acercó y prácticamente vivió con nosotros todo el tiempo. ¿Cómo era la enfermera, la abuela enfermera? Era de un carácter fuerte, ella muy decidida en realidad. Tuvo una sola hija porque se separó al poco tiempo, no aguantaba pelos en el lomo, así que le pidió a su marido que se fuera de la casa y quedó ella a cargo de su hija y bueno, de su profesión. Y estudió. Fue prácticamente autodidacta porque se fue de su casa a los 13 años porque quedó huérfana de madre y su papá se volvió a casar y ella decidió irse a donde unos familiares. Y ahí terminó su educación y finalmente estudió enfermería, que es lo que marcó la vida de todos nosotros en realidad. Yo tenía unos 6 años cuando tomé la decisión de estudiar medicina. Yo primero quería ser veterinario, diría antes de ir al colegio, y después ya quise ser médico cuando mi hermano se recibió, que yo estaba en segundo básico más o menos. Era muy entretenido hablar con él, contaba cuentos y bueno, yo quería ser un poco como él también. Mi papá era agricultor, así que me gustaba mucho el campo también. Quería combinar todo. Y la medicina da para combinar todas las cosas. Uno puede vivir en el campo, ser médico y pasarlo siempre bien. Apenas terminamos, egresamos, me casé y nos fuimos a vivir al Hue, que queda en la provincia de Melipilla, un pueblito en realidad, es un pueblo, y recién había pasado el terremoto del 85 y se había caído al hueco. Entonces estaba prácticamente todas las casas en el suelo, solo había mediaguas de madera que habían sacado del Hogar de Cristo para reponer algunas viviendas. Me dieron una mediagua de 36 metros cuadrados para vivir y ahí llegué con mi señora y mi guagua. Tenía 5 meses mi guagua ya cuando llegamos ahí. Nos tocó vivir un temporal que nos dejó aislados por varias semanas y las atenciones eran en extrema ruralidad, había que subir cerros, atravesar riachuelos, esteros, ríos, que no son tan grandes como acá,
pero igual con ese temporal demoró un par de semanas en recuperar el caudal normal, porque estaban todos, se llevó unos puentes, así que había que hacer las travesías a caballo. Y eso era sumamente entretenido. Pero siempre llegaba tarde a las atenciones de parto, qué sé yo, y ya había nacido la guagüita, estaba tomando papa cuando llegaba. Estuve en pueblos pequeños hasta que llegamos a vivir a Santiago, porque primero en Alhué, después Tiltil, después Santiago y Talca. En Talca hice ahí urgencia, tenía un 22-28, era el jefe de la Oficina de Profesiones Médicas de Talca, y me tocó ahí un evento que fue cerrar el hospital de Villa Baviera. Fue un poco conflictivo, porque no tenían autorización sanitaria para funcionar. Entonces tuve que ir a clausurarlo. Y ahí la gente del lugar se me enfrentó y tuve que ir con carabineros y fue bastante dramático, pero finalmente se clausuró el hospital por un tiempo hasta que hicieron, digamos, consiguieron el permiso sanitario para funcionar. El poco alivio que entrega o el hecho de escucharlos a veces es suficiente para que ellos se sientan no solo aliviados, valga la redundancia, sino que también se sienten acompañados. Y eso es muy importante en esta última etapa de la vida, sentirse acompañado. Y como las personas que quedan al cuidado de los enfermos son los más cercanos, en general, no es el 100%, pero en general es así, les produce la paz y la tranquilidad que necesitan para vivir esta última etapa de su vida. Y para uno como médico, el saber que solo por el hecho de estar ahí, de escucharlos, y a veces con ayuda de los medicamentos, ¿no es cierto?, proporcionarles alivio al dolor, alivio a la sensación de ahogo que los apremia mucho, ya es un tremendo logro. La medicina para mí es la mejor profesión del mundo porque permite hacer lo que a uno le gusta, ya sea un filósofo, un artista, un mecánico o matemático, físico. Cualquier cosa puede hacerla siendo médico. Mis tres hijos mayores son los tres médicos, la mayor es geriatra, el segundo es pediatra y la menor quiere ser médico familiar. Así que sí, yo creo que es muy recomendable el estudiar medicina, porque da para todo. Mi abuela estaba orgullosa de mí desde que yo empecé a hablar, era mi fan. Mi mamá dice que yo debería haber sido hijo de ella, en realidad. Sí, ella estaría orgullosa de mí, le gustaba mucho como yo era, porque en el fondo ella me formó en esa parte, en esta parte del servicio público. Siempre tuvo ella esta actitud hacia los demás que fue muy generosa. Y yo no le llego ni a los zapatos, pero sí, yo creo que estaría orgullosa. Jorge Patricio Hermosilla Scavia. Yo nací el 8 de octubre de 1944 en Chillán. Yo estudié medicina en la Universidad de Chile.
Y yo quería, desde chiquitito, quería medicina. Estaba, desde chiquitito, siempre. No, y no quería otra cosa que eso. Cuando era chico, me tocó una gata que está en el parto, entonces se murió. Entonces yo me dije que yo la abrí y saqué los gatitos. Estaban vivos, po. Eso me acuerdo, me quedó siempre. 2015, el día siguiente del día del médico, en diciembre 4, ¡pum! Aquí en este sillón, accidente vascular. Y yo desperté en Santiago, en avión, yo no supe nada. Yo cuando desperté no pude hablar, no sabía los nombres de mi señora, de mi hermana, los conocía a todos, pero no sabía de decirlo. Con los kinesiólogos y todas las cosas, y van firme, y después ahí estoy, y estoy. Con el tiempo la medicina es distinto. Antes había mucha gente pobre y uno le ayudaba y no cobraba, ¿ya? Si yo quiero le cobraba, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, tenía que operar y si no tiene plata, ya yo no lo operaba, no importa. El problema es mucho la plata es muy importante. Sí. Por eso que seguí siempre fui, era con FONASA. Porque todo, la gente no podía pagar, pues.